hablar de rehabilitación pediátrica realmente sería extendernos por horas y días, diría yo, ya que es una subespecialidad de la medicina física y de la rehabilitación. Voy a tratar de resumirles en media hora. Me interesa más hablarles sobre cómo saber a qué niños enviar a los departamentos de medicina física y rehabilitación, en qué momento enviarlos, y sobre todo darles a conocer parte del trabajo que nosotros realizamos en Teletón Guatemala. Siguiente, por favor. ¿Puedo cambiar aquí? Aquí está. Vamos a empezar viendo algunas definiciones que son las que actualmente están vigentes en rehabilitación, ya que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a oír los términos de deficiencia, discapacidad, minusvalía. Sin embargo, con la actual clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, estos términos han cambiado. Tenemos el término de funciones corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, y esto incluye también las funciones psicológicas. Las estructuras corporales, que son las partes anatómicas del cuerpo, tales como órganos, las extremidades y algunos de sus componentes. Entonces, vamos a hablar de deficiencia cuando hay problemas en las funciones o en las estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Vamos a hablar de actividad cuando hablamos de desempeño o realización de una tarea o acción por parte de un individuo, y de participación al acto de involucrarnos en una situación vital. Vamos a poner un ejemplo de actividad, ¿verdad? Si un niño puede caminar, entonces él puede participar, por ejemplo, en el juego de pelota o de correr con otros niños. Entonces, vamos a hablar también de limitaciones en la actividad, cuando hay dificultades en el desempeño o la realización de una actividad. Entonces, el niño, si no puede caminar, va a tener una limitación en la actividad. Pero si este niño, por la imposibilidad para caminar, no va a poder involucrarse en el juego con otra persona, ahí ya vamos a estar hablando de restricciones en la participación, que son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Nosotros en rehabilitación, pues, sí trabajamos con los diagnósticos médicos, pero el diagnóstico de discapacidad que se hace no precisamente está relacionado con la enfermedad, ya que por medio de los procesos de rehabilitación, algún individuo puede adquirir algunas habilidades para suplir aquellas que hagan falta. Entonces puede tener una discapacidad o no puede tener. Un paciente que tiene, por ejemplo, una fractura en un brazo y una lesión de nervio radial que le impida escribir, si él es diestro y la fractura está del lado derecho, puede tener una discapacidad para escribir. Pero si el paciente empieza a practicar con su otra mano y aprende a escribir con la mano izquierda, va a tener el mismo diagnóstico de fractura y lesión de nervio, pero no va a tener una discapacidad para escribir. Actualmente el término discapacidad, pues, es un término general que va a abarcar todo lo que son las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Y los factores ambientales, pues, también son muy importantes. Ya les hablaron anteriormente de esto, ¿verdad? Ya que van a constituir el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Y dependiendo de estos factores ambientales, esto va a determinar si el paciente puede salir adelante portando una discapacidad o no. La discapacidad nosotros la clasificamos en física cuando hay pérdida de movimiento corporal, sensorial cuando hay pérdida parcial o total de algunos de los sentidos, esto incluye la visión y la audición, y la discapacidad intelectual cuando hay una disminución de las funciones mentales superiores. Nosotros en Teletón Guatemala atendemos discapacidad física. Si un paciente, además de discapacidad física, tiene discapacidad sensorial o intelectual, también lo atendemos, pero si solo tiene una
discapacidad sensorial o solo una intelectual, sí lo referimos a un centro especializado en ese tipo de discapacidad. La rehabilitación pediátrica es de la discapacidad física, consiste en el tratamiento de cualquier afección durante la infancia, tanto aguda como crónica, que perturbe el desarrollo motor y por tanto limite el potencial para la independencia en la vida adulta. Y esto es con el objetivo de que el paciente logre maximizar sus potencialidades y favorecer la integración tanto familiar como social y escolar. Algo que es muy importante es una adecuada evaluación del paciente. A veces los niños nos llegan en etapas ya muy tarde, ¿verdad? Porque se les hace, ¿cómo les dijera? Se tardan mucho en hacer el diagnóstico. Entonces es importante que todo médico pediatra o todo médico que ve medicina general, pues esté familiarizado con algunos aspectos del examen del niño, que lo pueda orientar, que pueda ser capaz de detectar que algo no está bien en el paciente y lo pueda referir a un servicio de rehabilitación. O bien, aunque el paciente no presente ningún signo o síntoma de que vaya a ser portador de una discapacidad, media vez hay algún antecedente de que el paciente tuvo algún episodio de sufrimiento fetal o alguna enfermedad que puede causarle discapacidad más adelante, pues que lo refiera con nosotros. Nosotros, como van a ver más tarde, tenemos un programa de estimulación temprana, donde ingresamos a todos estos niños. Si su respuesta es favorable y su desarrollo es normal, pues le damos caso concluido a cierto tiempo, pero si durante el transcurso del tratamiento detectamos que el paciente puede tener algún problema musculoesquelético o neurológico, pues va a continuar ya en terapias específicas. Entonces es muy importante hacer una adecuada historia clínica del paciente, siempre con el motivo de consulta, la historia de la enfermedad. Son muy importantes los antecedentes familiares, ¿verdad? Saber si hay algunos otros familiares que son portadores de alguna discapacidad que pueda ser hereditaria, como en el caso de los niños que tienen una distrofia de Duchenne, o también si hay consanguinidad entre los padres del niño, ¿verdad? Porque eso podría ocasionarnos algún problema. Sumamente importantes también los antecedentes obstétricos, ya que todo lo que es prematurez, bajo peso al nacimiento, historia de partos distóxicos o que el niño tenga antecedentes de asfixia, pues puede ocasionarnos una discapacidad. Y parte importantísima es la historia del desarrollo. A veces nos llegan niños que a los 2 años todavía no caminan y uno le dice a la mamá, pero ¿por qué lo trajo tan tarde? No, es que a mí me dijeron que era normal, de que el niño era un poco haragán, pero que ya iba a caminar. Entonces, como médicos es importante que tengamos claro, ¿verdad?, cuál es el desarrollo normal de un niño, aunque hay varios grados de variabilidad entre uno y otro niño, pero siempre tenemos un margen, ¿verdad? Y cuando vemos que el niño se está saliendo de ese margen, es mejor consultar a un centro especializado para ver si hay algún problema. El examen neurológico también es muy importante, tenemos que ver la morfología, a veces hay algunos rasgos, algunas fases que nos orientan a algún diagnóstico, ¿verdad? A veces los papás se sorprenden un poco porque entran con su niño y uno mira las fases y le dice, su niño tiene mielomeningocele o su niño tiene esto, y se quedan asustados como diciendo, uy, aquí adivinan, pero no, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se va familiarizando con los rasgos morfológicos de los niños. La actitud también es muy importante, ¿verdad? Hay niños que llegan tal vez con rotación de la cabeza hacia un lado y con franca extensión de los miembros de ese lado y flexión del otro, lo que conocemos como reflejo de espadachín, muy marcado. Entonces eso ya nos orienta a que el niño pueda tener algún problema neurológico. La piel y las mucosas también. Hay algunos signos en la piel que nos pueden orientar a una enfermedad del sistema nervioso central, ¿verdad? Como las manchas de café con leche, que podemos pensar en una neurofibromatosis. Muy importante el tono muscular. El tono muscular pues no es más que la resistencia que tienen los músculos al movimiento pasivo,
¿verdad? Y que tiene que estar, pues, en términos medios. Si esto está muy alto o muy bajo, también ya podemos pensar que el niño tiene algún problema. Tenemos que ver si hay movilidad espontánea, evaluar todos los reflejos, las reacciones posturales, si hay rigidez o espasticidad, la fuerza muscular, la coordinación, la marcha, si hay movimientos anormales, ver el funcionamiento de los pares craneales. Muy importante la audición, la visión. En niños pequeños a veces es muy difícil evaluar sensibilidad y sistema neurovegetativo. Entonces, si se dan cuenta, aunque nosotros como rehabilitadores evaluamos todas las otras partes del niño, nos enfocamos mucho en sistema musculoesquelético y en sistema nervioso. Como les mencionaba anteriormente, es muy importante la evaluación del desarrollo psicomotor. Esto pues es el incremento progresivo de habilidades en el ser humano que van a comenzar en el nacimiento y terminar en la vida adulta. Y esto es como resultado de un proceso de maduración, así como la percepción de estímulos y los intercambios de experiencias. A veces, aunque el sistema nervioso del niño esté íntegro y la maduración esté bien, son niños que están abandonados a veces todo el día en una cuna, en un cajón, entonces no tienen los estímulos adecuados que le van a llevar a que tenga una evolución adecuada de su desarrollo. Entonces tenemos que ver varias cosas, no solo daño al sistema nervioso central. Y aquí pues vamos a evaluar las áreas motora gruesa, manipulativa, del lenguaje y de la sociabilidad. Y realmente nosotros pues tenemos varios test para evaluar el desarrollo psicomotor de los niños. Estos por lo regular los realiza la psicóloga del centro. Aquí tenemos algunos signos de alarma que pueden orientarnos a que el paciente puede tener algún problema. A los 3 meses, pues si hay ausencia de sonrisa social, si hay ausencia de seguimiento ocular, si el niño mantiene su pulgar en aducción, o si hay falta de sostén cefálico o un niño muy irritable, ¿verdad? A veces lo que consultan porque el niño llora toda la noche o llora todo el día o no duerme, entonces tenemos que pensar que ese niño mejor lo vamos a tener bajo supervisión. A los 6 meses pues ya puede haber hipertonía en las extremidades e hipotonía del tronco, la persistencia de reflejos primitivos, la incapacidad de sentarse con apoyo, que no logre agarrar objetos o que no balbucee, ¿verdad? O que no busque cuando hay un estímulo auditivo. Y a los 9 meses pues puede haber espasticidad de extremidades e hipotonía del tronco igual. El niño no se sienta, no tiene pinza o no empieza a pronunciar monosílabos. A los 12 meses pues puede haber ausencia de bipedestación, pueden haber reflejos patológicos, movimientos involuntarios o incapacidad de repetir sonidos. A los 18 meses pues nos puede orientar que el niño todavía no camine o que no pueda subir las escaleras caminando, que no realice torre de 2 cubos o que no emita ninguna palabra o no señale objetos. Y a los 24 meses, pues si un niño todavía no puede correr, no puede realizar torres de 3 a 6 cubos o no asocia 2 palabras, si no es capaz de pedir alimentación y de comprender órdenes sencillas, pues esto también nos puede orientar a que hay algún problema. Algunos otros signos de alarma, asimetría, ¿verdad? A veces, por lo menos niños semipléjicos, semiparéticos, casi siempre van a tener hipotrofia del lado del cuerpo que tiene debilidad y casi siempre va a haber algún acortamiento. Otra cosa es de que niños que antes de los 2 años solo usan una mano o es como muy evidente que es donde tienen más habilidad, entonces podemos pensar que hay una paresia, ¿verdad? Del otro lado. Como les mencionaba, niños que lloran mucho y que no se consuelan con nada, niños que no pueden succionar o tragar, niños que tienen protrusión constante de la lengua, la posición de la cabeza, ¿verdad? Por lo regular, cuando hay mucha espasticidad, los niños pueden llegar con la cabeza en extensión o la cabeza siempre está girada hacia un lado.
La persistencia de manos empuñadas también, o niños que cuando uno los para se ponen de puntas, o a veces es difícil también la abducción de las caderas, ¿verdad? Todas esas cosas nos pueden orientar a que tenemos que investigar algo más en el niño. No vamos a hablar de todos los reflejos, pero solo les quiero mencionar de que estos pues son reflejos, son respuestas automáticas a determinados estímulos y tienden a facilitar la adaptación del sujeto al medio. A nosotros nos interesa mucho los reflejos del desarrollo, que son los reflejos primitivos que están mediados por el tronco cerebral y las reacciones posturales que están integradas a nivel más alto. La importancia de los reflejos es de que por lo regular muchos de ellos están presentes al nacimiento, pero conforme el niño madura van desapareciendo, aunque hay unos pocos que pueden durar toda la vida. Pero cuando estos reflejos permanecen en un tiempo en el que ya no deberían de estar o están ausentes en algún tiempo donde deberían de estar, esto sí nos puede orientar a daño del sistema nervioso. Vamos a saltarnos esto por el tiempo. Ahora les quiero contar cuáles son los diagnósticos que principalmente causan discapacidad en niños. Pues nosotros lo que con más frecuencia vemos es parálisis cerebral. Y es una pena, ¿verdad? Pero la mayoría de estos pacientes es por mala atención durante el parto. Es lo que con más frecuentemente se observa en la historia clínica, aunque hay otros que pueden tener algunos problemas, pero yo creo que si tuviéramos un buen plan educacional en todos los servicios materno-infantiles, bajaría mucho la incidencia de parálisis cerebral. Las lesiones medulares, ya sea por causas congénitas como mielomeningocele, y también da mucha tristeza que ahora tenemos muchas lesiones medulares en niños de origen traumático. Tenemos niños parapléjicos y cuadriplégicos por heridas de arma de fuego y por accidentes de auto. También tenemos miopatías hereditarias. Aquí en Guatemala pues es un poco difícil hacer el diagnóstico, aunque ahora está llegando un genetista con nosotros que a veces toma las muestras y las puede mandar al extranjero. Por clínica casi siempre se hace el diagnóstico de distrofia de Duchenne, pero ustedes saben que hay un montón de tipos de miopatías que a veces sí cuesta hacer un poquito el diagnóstico, pero también tenemos varios niños con esos diagnósticos. Neuropatías periféricas, congénitas o adquiridas, como el Charcot-Marie-Tooth, es uno que vemos también con frecuencia. Las lesiones de plexo, ¿verdad? Especialmente la lesión de plexo braquial por una lesión durante el momento del parto. Tenemos algunas enfermedades de neurona motora como las atrofias musculares espinales. Amputaciones. En los niños la mayoría de amputaciones son congénitas, aunque sí tenemos algunos niños en edad puber, ¿verdad? Más o menos 12 o 13 años que ya están trabajando y que han tenido descargas eléctricas, o algunos niños que han metido manos en molinos de carne. Enfermedades reumatológicas también como la artritis juvenil, lupus, algunas genetopatías y anomalías cromosómicas, así como también secuelas de fracturas, esguinces, luxaciones, tendinitis, bursitis. Y también vemos algunos otros pacientes con problemas ortopédicos, luxaciones de cadera, pie plano, pie cabo, ¿verdad? Que los pacientes con luxaciones de cadera a veces se les hace el diagnóstico en el centro y se refieren con el traumatólogo para que les dé tratamiento, pero después de la cirugía casi siempre regresan porque quedan con limitaciones de las amplitudes de movimiento, con disminución de fuerza muscular y con un mal patrón de marcha, ¿verdad? Entonces regresan con nosotros para recibir rehabilitación. Voy a hablar de parálisis cerebral porque es lo que nosotros con más frecuencia vemos.
Pues parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes en el desarrollo del movimiento y la postura que van a causar una limitación en la actividad y son atribuidos a alteraciones no progresivas que ocurren en el cerebro en desarrollo del feto o infante. Entonces, esto es muy importante dentro del concepto, ¿verdad? Uno es de que es no progresivo. Entonces, van a haber algunas enfermedades progresivas, por ejemplo, una leucodistrofia, que nos puede dar como la misma sintomatología que una parálisis cerebral, pero como es una patología progresiva, no entra dentro del diagnóstico. O también un trauma craneoencefálico, ¿verdad? De un niño a los 2 años, sí nos puede dar una parálisis cerebral, pero si es un trauma craneoencefálico en un niño de 12 años, donde su cerebro ya estaba maduro, entonces no lo catalogamos como una parálisis cerebral. La clasificación pues va a depender del patrón de distribución y del predominio de la anormalidad, ¿verdad? Esto se refiere a tono o a movimiento. Voy a ir un poquito rápido por el tiempo. La parálisis cerebral pues puede ser espástica cuando hay un patrón anormal de postura y movimiento, un aumento del tono y reflejos patológicos, ¿verdad? Y esto pues es por daño a las vías piramidales. Este puede ser unilateral o bilateral. La parálisis cerebral atáxica, pues igual va a haber un patrón anormal de postura y movimiento y va a haber pérdida de la coordinación muscular ordenada y los movimientos van a tener fuerza, ritmo y precisión anormal. Esto es cuando hay daño a nivel de cerebelo, ¿verdad? Tenemos la discinética, donde también hay un patrón anormal de postura y movimiento. Van a haber movimientos involuntarios no controlados, repetitivos, a veces estereotipados, ¿verdad? Y estos pueden ser distónicos o coreotetósicos. En los pacientes que tienen parálisis cerebral espástica, pues el tono va a estar alto. En los pacientes que tienen una parálisis cerebral discinética, el tono va a estar fluctuante. Y en los pacientes que tienen una parálisis cerebral atáxica, pues el tono puede estar bajo por lo regular. Yo creo que vamos a pasar esto. Les voy a poner un ejemplo de cómo trabajamos nosotros con estos niños. Cuando los niños son menores de 1 año y el diagnóstico de parálisis cerebral es evidente, entonces nosotros de una vez lo ingresamos a tratamiento de neurodesarrollo. Y en las otras áreas, terapia del lenguaje y terapia ocupacional, lo pasamos al programa de estimulación temprana. Todos los otros diagnósticos de discapacidad en niños o cuando no estamos muy seguros de si el niño va a tener una parálisis cerebral, entonces los ingresamos a estimulación temprana, siempre en fisioterapia, terapia del lenguaje y terapia ocupacional. Ya en los niños mayores de 1 año sí los referimos a las áreas individuales. Entonces aquí pueden pasar a neurodesarrollo, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y mecanoterapia. En mecanoterapia nosotros empezamos a parar al niño cuando cumple 1 año de edad. Hay algunas personas que dicen que hasta que el desarrollo motor del niño ya tiene control de cuello, de tronco y está para pararse, los para. Nosotros los paramos desde pequeños. Pero usamos distintos aparatos de mecanoterapia, un verticalizador, un estabilizador, las barras paralelas, etcétera, dependiendo de cómo esté el control de cuello, de tronco o la bipedestación del niño. Y cuando él ya puede pararse, pues lo empezamos a caminar. También depende del caso, lo podemos caminar con paralelas, con andador, ya prescribimos las órtesis, ¿verdad? También pues hacemos las consultas a ortopedia para tratamiento quirúrgico cuando el caso así lo requiera. Tenemos el manejo de espasticidad con medicamentos y con toxina botulínica. Y además tenemos otras áreas, una es educación especial, otra el cuarto de estimulación multisensorial, que es lo que quiero que miren, el OCOMAT, tenemos programa de deportes y programas de hidroterapia. Yo creo que como la mayoría que están aquí trabajan en rehabilitación, tampoco les voy a hablar del equipo interdisciplinario por razones de tiempo. Pero
parte del equipo, ¿verdad? La parte más importante de un equipo interdisciplinario, pues lo constituyen los miembros de la familia y el paciente, ya que es sumamente importante que la familia se involucre en el tratamiento del paciente y que lo puedan estimular, darles todo el apoyo para que el niño salga adelante. Otra cosa es bien importante, aunque el paciente sea un niño, nosotros a veces pasa en la medicina de que llega el papá con el niño y uno se refiere al papá, mire, ¿cómo se llama el niño? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y puede leer? ¿Y hace esto? ¿Hace el otro? ¿Y vamos a hacer esto? No, ¿verdad? Tenemos que tratar al niño como un individuo, como una persona, saludarlo por su nombre, preguntarle cómo está, cómo se siente, explicarle qué vamos a hacer con él, preguntarle qué es lo que quiere. Pues el médico rehabilitador, que generalmente es el director del equipo y el responsable de coordinar los servicios al paciente. Enfermera de rehabilitación. Nosotros pues tenemos un hospital, un centro de atención de día, entonces nosotros no tenemos enfermeras en el hospital de rehabilitación donde yo hice el posgrado, sí hay enfermeras de rehabilitación. La trabajadora social es otra parte importante del equipo, ¿verdad? Ya que es el enlace entre el paciente, la familia y el equipo de tratamiento, y que nos va a ayudar a proporcionar apoyo y coordinar los planes para el alta y las derivaciones a otros especialistas. La fisioterapista, ¿verdad? Bueno, el fisioterapista es el que va a ayudar al paciente con problemas relacionados con el movimiento, la fuerza muscular, el ejercicio, el funcionamiento de las articulaciones y la aplicación de medios físicos. En niños, pues lo que con más frecuencia aplicamos es calor, estímulo eléctrico en algunos casos, que sí lo refiera, y nosotros en Teletón pues trabajamos neurodesarrollo, las técnicas de los BOBAT. Y lo que se trata con estas técnicas es, uno, disminuir el tono muscular de los pacientes, mantener las amplitudes, movimientos, la repetición de posturas y movimientos de una forma normal para que el niño lo vaya aprendiendo. Eso lo hacemos frente a un espejo para que él se vaya viendo y pueda ir percibiendo, ¿verdad?, cuáles son las posturas y los movimientos que debe de realizar. Y casi siempre tratamos de seguir el desarrollo normal de un niño. Empezamos trabajando los traslados, empezamos con traslado bajo, que es el rodado. Cuando el niño ya hace esto, pues empezamos con los traslados medios, que es que el niño logre sentarse o llegar a la posición de gateo y luego de hincado. Y por último, pues los traslados altos para enseñarle al niño a ponerse de pie. Ya cuando el niño se pone de pie, pues empezamos la ambulación. Igual trabajamos el control de cuello, el control del tronco. En mecanoterapia, pues esto es la utilización terapéutica higiénica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos corporales. Aquí es donde nosotros empezamos a caminar al niño. Dependiendo el caso, como el caso lo requiera, ¿verdad? Y aquí es donde ya prescribimos aparatos. Por lo regular, lo que más usamos en niños con parálisis cerebral son AFOS, que son órtesis de tobillo y pie. En casos muy especiales utilizamos aparatos más altos, que son CAFOS, que incluye rodilla, y en muy pocos hemos usado HCAFOS, que son aparatos hasta arriba. Cuando el niño llega a terapia, casi siempre ponemos órtesis para prevenir que el niño haga contracturas. Usamos muñequeras, férulas de buena postura, utilizamos algunas férulas donde lo único que hacemos es poner la muñeca en extensión y dejamos los dedos libres para facilitar que él pueda usar su mano. Y dependiendo del caso, pues así es la férula que se va a prescribir. Tenemos un programa de deportes. En niños grandes pues tenemos tenis, baloncesto en silla de ruedas. En niños pequeños pues hay bocha, gimnasia para niños pequeños. La hidroterapia. La hidroterapia pues se puede usar de diferentes formas. Nosotros realmente nuestra piscina está con una temperatura un poco alta, de unos 35-36 grados centígrados. Entonces la utilizamos con los niños muy espásticos o con niños que están contracturados, ¿verdad? Para aumentar la extensibilidad de los tejidos blandos y poder trabajar las amplitudes de movimiento y también para disminuirle la espasticidad.
Este es el famoso Lokomat, que ha sido el orgullo de nosotros durante los últimos tiempos. Es un robot que lo que hace es independizar a los pacientes para la marcha o mejorar el patrón de marcha. Este aparato tiene piernas que se pueden usar en niños y en adultos. La terapia ocupacional, pues como ustedes saben, aquí lo que trabajamos es miembro superior, todo lo que es motricidad gruesa, motricidad fina, coordinación de miembro superior, fuerza, amplitudes de movimiento y muy importante las actividades de vida diaria. Nos referimos a actividades de vida diaria, a la alimentación, a los traslados, al vestuario, a la higiene, al control de esfínteres. Entonces todo eso se los trabaja a los niños. Tenemos una casita donde el niño va a aprender todas las cosas como que estuviera en su casa. Y estos cuartos de estimulación multisensorial pues tienen varios accesorios para estimular visualmente, también el sistema auditivo, táctil, olfatorio y vestibular. Nos ha dado muy buenos resultados. Este es parte del cuarto de estimulación multisensorial. También vestibular, si se dan cuenta, ahí se está trabajando también vestíbulo. Tenemos también un cuarto de rehabilitación virtual donde, dependiendo del diagnóstico y la actividad que queramos mejorar con el niño, pues tenemos varios juegos donde ponemos al niño con unos guantes rojos en una pantalla verde y él puede verse en la televisión, ¿verdad? No sale un muñequito, sino que sale el niño haciendo la actividad. Esto los estimula y les gusta mucho. Tenemos también un área de terapia del lenguaje, ¿verdad? Donde no solo van a enseñar al niño a hablar, porque a veces por el diagnóstico el niño no va a poder hacer eso, sino que encontramos otros medios por los que el paciente pueda comunicarse y ellos también nos van a trabajar todo lo que es deglución, masticación y patrón alimenticio. Tenemos los psicólogos, ¿verdad? Que ellos van a dirigir la evaluación cognitiva y también van a manejar la dinámica emocional y familiar. Y aquí tenemos otros miembros del equipo y el área de educación especial, ¿verdad? Nosotros a los niños mayores de 3 años pues los mandamos al área de educación especial y si las capacidades del niño para el aprendizaje están dentro de los límites normales, luego tratamos de integrarlos a una escuela normal, si no, pues el niño es referido a una escuela de educación especial. Y pues esto me gustó mucho, dice que hay muchas formas de ser discapacitados, la única peligrosa es la de no tener corazón, ¿verdad? Es muy importante que nosotros que trabajamos en rehabilitación, por la dinámica familiar que se maneja en estos casos, pues siempre tengamos una sonrisa para recibir a los pacientes, palabras de aliento para los padres, ¿verdad? Tenemos que ser personas como les dijera yo, que siempre tengamos cómo darles una esperanza y tratar bien a la familia, no tratarlos solo como un miembro que está enfermo o tratar a los pacientes sin nombre o no. Es difícil en rehabilitación realmente no involucrarse con los pacientes y su familia. Muchas gracias, perdón.